Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Nos hará la lectura el hermano Víctor Díaz de León. Adelante, Víctor. Evangelio según San Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos un evangelio. Acá seguimos con el evangelio de Marcos. Qué interesante, ¿eh? Hasta ahora estamos casi por la mitad del evangelio de Marcos. Pareciera ser que los discípulos mucho no entienden todavía a Jesús. Fíjese usted qué diferencia, ¿no? Con los demonios, cómo lo reconocen enseguida al Cristo de Dios. Claro, tienen un conocimiento prehumano. La creación angélica es anterior a la creación del hombre. Y saben que sí, que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Israel, saben que es el Mesías. Pero Jesús no quiere, habíamos comentado ya en evangelios anteriores, el testimonio de mentirosos. ¿Quién es el que miente? El que miente es el que de pronto proclama una verdad contenida en la palabra del Señor, pero no la vive. Entonces verdaderamente no la conoce. Entonces Jesús quiere ser verdaderamente conocido y solamente puede ser conocido desde el amor. Fíjense en este diálogo, ¿no es cierto?, con los fariseos que vimos en el día de ayer. Buscaban señales los fariseos, pruebas concretas. Querían que trabajase fundamentalmente el ojo físico, los sentidos físicos. Pero que Jesús lo que quería activar era el ojo que estaba dormido, el ojo ciego, el ojo de la fe. Recuerde usted que el pecado adámico lo comete aquel que ve deseable lo que Dios prohíbe. Ahí es donde se cierra el ojo que ve y se abre el ojo mentiroso, el ojo que juzga según apariencias. Ahí comienza el pecado y consecuentemente la muerte. Entonces Jesús viene a recuperar vida para todos nosotros. Por eso muchas veces, y en este caso puntual, habla de un modo que, claro, los discípulos todavía no llegan a entenderlo. Pareciera un evangelio, una enseñanza encubierta por parte del Señor. Y fíjese que eso era precisamente, vamos a comparar la docencia crística con la docencia de los fariseos. Ahí está. Fíjese, 2 casos menciona Jesús de las que fueron testigos los discípulos. En una oportunidad vimos cómo Jesús multiplicó los 5 panes y 2 pescadillos y dio de comer a 5,000 hombres y sobraron 12 canastos. Sobraron. En otra oportunidad multiplicó los 7 panes y dio de comer a 4,000 hombres y sobraron 7 canastos. Sobró el alimento. Ahora, claro, si usted lo va a tomar esto desde el punto de vista absolutamente literal, claro, usted va a terminar pensando que estos 4,000 o 5,000 hombres necesitan que haya un negocio de panadería cerca para ir a comprar el pan suficiente y consecuentemente tener el dinero suficiente para poder comprar todo ese pan y dar de comer.
Pero Jesús nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de la vida que no tenemos. Y nos está hablando de otra manera. Nos está hablando como aquel que tiene autoridad, que a través de su enseñanza busca hacer creer al que está escuchando la enseñanza. No es como aquellos maestros, como eran los fariseos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería utilizar la levadura en vez del pan? La levadura de Herodes, supongamos. Hay muchos maestros, hermanos, por ejemplo los fariseos, que buscan autoridad sobre el grupo. Fíjese bien como los profesores que se ensalzan, se enaltan sobre cátedras, los catedráticos. Sí, se consideran superiores porque saben cosas o conocen cosas que el alumno desconoce. Y entonces exhiben la enseñanza y la imponen muchas veces tiránicamente. Fíjese, esa no es la manera de enseñar de Jesús. Esa no es la manera de enseñar. Esa no es la manera de enseñar como el que tiene autoridad. Fíjese que en los actos de Jesús se advierte fácilmente que en todo acto y todo gesto está presente su maestría. Decimos que es nuestro único maestro. Y Jesús es un maestro que cuando enseña no se pone en la cátedra. No hace como los fariseos, lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. No se sentó sobre ninguna cátedra. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Compartió lo que sabía con los que escuchaban. El tema es compartir, no ponerse en un nivel superior. Es la única manera en que usted tiene de que el otro aprenda lo que tiene que aprender y finalmente conozca lo que debe conocer para saber lo que tiene que saber. ¿Esto lo entiende Jesús? Sí, Jesús lo sabe todo, claro. Jesús lo aplicaba, claro, por eso la gente lo escuchaba. Hablaba, dijimos, como el que tiene autoridad, y la tenía efectivamente. Y esa autoridad se muestra a partir justamente del ejercicio de su autoría. Fíjese, Jesús viene a hacer otra vez la recuperación de la vida. Él recupera la vida para todos. Él quiere que todos vivan, porque Él está vivo, yo vivo y ustedes viviréis. Esa es la finalidad. ¿Se da cuenta? No quedarse en discursos magistrales que no ayudan y muchas veces ni siquiera son entendidos. Aquí los discípulos de Jesús, dijimos al principio, muchos no llegaban todavía a interpretar la enseñanza de Jesús, pero finalmente sí la van a entender. Pero la van a entender cuando se den cuenta, por eso estos ejemplos que menciona aquí Jesús, ¿no? Que hay que compartir y compartirse, así como se compartió el Señor con nosotros. El darse, no solamente el dar interesado, por ejemplo, no, el darse. En la Eucaristía, cuando vamos al pan vivo que bajó del cielo y este se comparte con todos nosotros, vemos que Jesús se hace uno con cada uno de los que acuden a participar del viático celestial. Se comparte, ¿se da cuenta? No se queda como una cosa que hay que mirar ahí con temor y nada más. No, Señor, ¿por qué le criticaban? Come con publicanos, con prostitutas, no, come con todos, claro, sí, comparte con todos, sí trae vida para todos. Ahora, si usted la acepta o no, la vida es otra cosa. Pero no viene a decir, yo estoy vivo, ustedes están muertos, yo sé, ustedes no saben, aprendan esto, y si no aprenden, la sanción. No, eso es propio de un falso maestro, de alguien que no tiene autoridad. El Señor tiene la autoridad en el amor, ¿se da cuenta? Que es la única autoridad posible, la única autoridad reconocida delante de Dios. Bueno, aquí, en este punto todavía los discípulos no entendían. Pero como el Señor realmente, cuestionó a los fariseos. Ese aspecto de los fariseos, ¿no? Sí, conocían mucho los fariseos la ley, la letra escrita, inclusive habían agregado un montón de estatutos, de preceptos a los mandatos originales del Decálogo, los 10 mandamientos de Dios. Bueno, y entonces
ponían mucho hincapié en esto y se preocupaban para que la gente estuviese atenta, conociese los mandatos que habían agregado, interpretando a su manera y complicando las cosas, de tal modo que estaba ausente el amor que ellos mismos no practicaban en la mayor parte de los casos, y estaba presente una serie de dificultades súper agregadas por ellos, de las cuales se preocupaban mucho para hacer notar su maestría, su autoridad que no tenían. Autoridad que tiene solamente el que ama y el que comparte su amor con todos, como lo hizo el Señor. Fíjese, 4.000, 5.000 personas comieron, se saciaron, sobró el alimento y permanece siempre ese alimento, nunca se agota, porque se integra, se da cuenta, a la persona que nunca muere, porque vino a traernos la vida y la vida nunca deja de ser. Hay mucho para decir a propósito de esto, hermanos, nos acercamos ya al tiempo de Cuaresma, mañana vamos ya a comenzar con el miércoles de ceniza y vamos ya a ponerle énfasis, ¿no es cierto?, en la introspección, en el examen interior propio y a ver en qué sentido estamos verdaderamente viviendo estas cosas que con su sola autoridad nos enseñó nuestro único maestro. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, este evangelio me hizo recordar otro, donde nos dice el Señor: busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Y al estarlo recordando, tú hablabas, ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es ese compartirse, ese darse al otro. Cuando nosotros pensamos en los demás, nos olvidamos de nosotros mismos, y por gracia de Dios nos llega lo que necesitamos. Y ojalá que en esta Semana Santa, como bien decías, reflexionemos profundamente acerca de lo que el Señor nos vino a traer de su reino y cómo vivirlo.